adoramos, Señor, te exaltamos. Y ahí donde usted está, te invitamos a que aplauda con nosotros. Aquí. Dice: ponme enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar de un libre corazón, y hoy debemos, Dios, callar. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Y seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, Dios. Vamos aquí. Y dice: tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón, y con danza daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Y decimos: es el desbordar de un libre corazón, y hoy debemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Y seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Aleluya, te exaltamos, Rey. Y decimos: es el desbordar de un libre corazón, y hoy debemos, Dios, callar es imposible. Es el desbordar, come on, de un libre corazón, y hoy debemos, Dios, callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu gran amor, oh Dios, por tu gran amor, oh Dios. Y seremos la generación que grita por tu grande gloria, Dios, por tu grande gloria, Dios. Aleluya, te exaltamos, Señor, y a ti traemos esta oración. Amén. ¿Cuántos saben que le servimos a un Dios glorioso? Amén. Aleluya. Glorioso. Te cantamos glorioso. Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú. Ay, nadie como tú. Tú reinarás, tú siempre
no hay otro como Él. Tú eres santo, Dios. Aleluya. Más de ti
sus manos al cielo ahí donde está. Y declarar que Dios es bueno. Declarar que Él es bueno. Declarar que Él es fiel. Declarar que Él es misericordioso. Declarar que no hay Dios como nuestro Dios. Declarar que Él es todopoderoso, como dice lo fuerte. Porque bueno es Dios, Grande es su amor, Bueno es Dios. nuestro Dios, Bueno es Dios. por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios, por ¿Cómo diré? Porque siempre. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios, por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser. Bueno es nuestro Dios, por siempre. Señor, te damos gracias a Dios. Gracias a Dios porque tú no nos dejas solo, Dios. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo fiel, Dios. Gracias, Señor, porque tú guías nuestros pasos, Dios, en momentos de incertidumbre, en momentos de muchas preguntas, en momentos de mucha duda, en momentos de prueba. Dios, tú sigues siendo fiel. Tú no te olvidas de los tuyos. Tú no te olvidas de tus hijos. Tú sigues, Señor, levantando y restaurando, Dios. Y por eso te damos gracias, por eso te damos gracias, por eso te adoramos, por eso gritamos al nombre de Cristo, por eso saltamos para Dios, por eso cantamos para Dios, por eso danzamos para Dios, porque Dios es fiel, iglesia. Dios es fiel por siempre y para siempre. ¿Cuántos dan gracias a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios por su fidelidad? Porque Dios es bueno, Dios es bueno. El salmista lo dijo en cierta ocasión. Dice, él mismo se preguntó por qué. Dice, alma mía, ¿por qué mi alma alaba a Dios? Y su respuesta fue, porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias por estar aquí con nosotros conectados. Gracias por conectarte a nosotros, Misión La Cosecha, Orlando Campus. Es un placer para nosotros adorar a Dios. Estar aquí reunidos, quizás con la casa quizás no está llena, pero sí sabemos que hay muchas personas que están ahí conectados. Y qué bueno que nos permites llegar a tu casa, a tu sala. Quizás están en tu carro, quizás estás trabajando, pero qué privilegio que poder llegar a donde tú estás y poder adorar juntos, poder glorificar el nombre de Dios. Bienvenido a Misión La Cosecha Orlando. Yo soy el pastor Jorge Lavoy. Y estamos aquí para adorar a Dios. Somos una iglesia que nos encanta adorar a Dios, que nos encanta glorificar el nombre de Jesús. Y qué bueno que estás ahí conectado. Nuevamente, bienvenido. Si estás aquí por primera vez, si nunca nos has visitado, te invitamos que nos visites. Estamos en el 1732 North Goldenrod Road, aquí en Orlando, Florida. Si estás en el área, nos puedes visitar tan pronto caigamos en nuestra programación regular. Estamos aquí los domingos a las 11:30, los viernes a las 7:30. Pero no obstante, qué bueno que estás ahí conectado. Y mi oración es que tú puedas sentir la presencia de Dios ahí donde tú estás. Que la presencia de Dios arrope tu casa, que la presencia de Dios arrope tu familia. Que la presencia de Dios te siga por cada paso que tú das, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bueno, gracias al grupo de oración por llevarnos al trono de Dios en adoración. Yo estoy muy orgulloso de nuestro grupo de adoración. En estos días ellos han ido la milla extra para nosotros poder transmitir estos servicios, para nosotros poder salir de nuestros hogares. Muchos de ellos tienen niños, tienen familia y dejan su familia para poder llegar aquí a adorar a Dios. Siguiendo las regulaciones del gobierno y todas estas reglas que estamos siguiendo y cumpliendo. Pero estoy muy orgulloso del grupo de adoración, de los camarógrafos, de los técnicos, de todo lo que estamos aquí. Es un honor ser parte de este equipo y de esta casa. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros, Misión La Cosecha. Muchos saludos, muchos abrazos, mucho amor para todos ustedes. ¿Qué tal si entramos a la palabra de Dios? Estoy ansioso por comenzar esta palabra. En estos días vamos a comenzar una nueva serie
la serie que hemos titulado Luchando con Dios. Luchando con Dios. Y el mensaje de hoy va bajo el título Dudando de Dios. Dudando de Dios. En cierta ocasión, si vamos pensando en la historia, me acuerdo en los años 80, yo apenas tenía, no sé, algunos 7, 8 años. Me acuerdo de una tragedia que no sé por qué quedó grabada en mi mente. Me acuerdo de una noticia que estaba viendo cuando eso estábamos viviendo en el estado de Pennsylvania. Y me acuerdo que vi una noticia de un hotel que se estaba quemando en Puerto Rico, creo que se llamaba el DuPont Plaza en Puerto Rico. Y me acuerdo que impactó mi vida las imágenes de esta noticia, viendo la gente corriendo, algunos brincando por las ventanas. Y todo esto pues impactó mi vida. Y mientras yo me preparaba para este mensaje, en la historia, en el estado de Nueva York sucedió algo parecido para el mes de marzo, que es más o menos para el mes que estamos viviendo. El marzo 25 del 1911, a las 4:40 de la tarde, 20 minutos antes de cerrar este edificio, el edificio que se llama el Ash Building en New York, un edificio como de 10 pisos de alto. Hubo un fuego en este edificio también, y en este edificio murieron 145 empleados de 500 empleados que habían. Y murieron porque muchas de las puertas, cuando la gente salieron a huir y a correr tratando de huir de este incendio, se encontraron que muchas de las puertas estaban trancadas, se encontraron que muchas de las escaleras de escapes básicamente estaban destrozadas. Y hubieron muchas muertes. Muchos de ellos murieron porque saltaron por las ventanas. No había otra manera de escapar. Y en la investigación de esta tragedia, en el 1911, es la razón por la cual hoy en día nosotros tenemos las regulaciones de smoke detectors, las regulaciones de tener extinguidores en los edificios, de tener precauciones en contra de los incendios. Y gracias a estas reglas, pues muchas vidas han sido salvadas de incendios en diferentes tipos de edificios. Pero aún, aunque tenemos estos reglamentos, todavía hay personas que mueren en incendios como estos. Y la pregunta es, ¿por qué estas cosas suceden? ¿Por qué suceden estas tragedias? ¿Por qué estas noticias malas que suceden? Podemos hablar también de un suceso quizás más reciente, en el 2011, también para el mes de marzo. Para el mes de marzo, en el país de Japón, sufrió un terremoto masivo donde muchas personas perdieron su vida. No sé cuántos se acuerdan en el 2011. Y muchas más personas perdieron su vida, no solamente por el terremoto, sino también por el tsunami causado por este terremoto. Y hoy en día también estamos en el 2020. También en el mes de marzo y abril nos llega la noticia del COVID-19, donde muchas personas también han muerto por esta pandemia. ¿Cuántas personas han muerto? Muchas de ellas los conocemos, pastores, ministros que conocemos, que quizás han sufrido de este virus. Y la pregunta es, pastor, ¿por qué estas cosas suceden? Muchas personas me preguntan, si hay una pregunta común que a mí la gente me hace, es ¿por qué estas cosas suceden? Y la verdad es que estas tragedias traen preguntas a nuestras mentes. Y si somos sinceros, estas tragedias traen preguntas a mi mente como pastor, como ministro. Y estoy seguro que traen preguntas a tu mente también. Yo me pregunto, ¿por qué Dios permite que ciertas cosas pasen? ¿Y por qué Dios permite que ciertas cosas no sucedan? Porque hay cosas que Dios la permite y cosas que Dios no la permite. Cuando vemos las noticias de un desastre natural, cuando tú estás viendo las noticias y ves una catástrofe humana, alguna tragedia, alguna tragedia en tu familia, en una familia que tú conozcas, de alguna amistad, no nos cuesta nada más que pensar, Señor, ¿por qué?
¿Cuántos se han preguntado, Señor, por qué? ¿Cuántos le han preguntado en sus oraciones, Señor, por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que un niño de 6 meses muera en un accidente de carro? Señor, ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que un creyente, que un cristiano, que un ministro sufra del dolor y la muerte de un cáncer, que sufra del dolor y la muerte de un virus como el COVID-19? ¿Por qué Dios no detuvo ese tsunami en Japón? Hoy mismo, esta noche, yo sé que hay muchas personas en todas partes del mundo. Personas que se acuestan a dormir con su almohada mojada, con lágrimas de sus ojos. Y preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no sucede de una manera diferente? ¿Por qué no lo sucede a otras personas que quizás decimos, ¿por qué le pasan las cosas a la gente buena? Y le preguntamos al Señor por qué. Si alguna vez te ha sucedido que estás con las ganas de cerrar el puño a Dios y decirle, Señor, es que no entiendo. Yo no sé cuántos ahí que me están escuchando han estado en esa situación. Y si tú has estado en esa situación de que tú sientes ese enojo y esa rabia contra Dios, no eres el primero ni serás el último. En la Biblia hay un libro completo que habla acerca de un hombre que hizo precisamente eso. Que llegó al punto que se presentó ante Dios y tuvo que cerrar el puño y decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? No entiendo. Hay cosas que no entendemos, iglesia. Hay cosas que no caben en nuestra mente, en nuestro conocimiento. Y precisamente en estas próximas 6 semanas vamos a hablar acerca de un hombre en la Biblia llamado Habacuc. Y precisamente el libro se llama Habacuc. Habacuc es uno de los libros llamados como los profetas menores. El único lugar en la Biblia donde se menciona a Habacuc es en el libro de Habacuc. En ninguna otra parte se menciona. Su nombre nos da una idea de qué se trata este libro. Cuando buscamos el significado de lo que significa Habacuc. Buscando el significado, Habacuc significa abrazo. Un abrazo, pero no un abrazo como el abrazo de una madre a un hijo. Habacuc significa un abrazo violento, un abrazo como lo que se conoce como el abrazo el abrazo de oso en los que veían lucha libre. ¿Se acuerdan el abrazo de oso? Ese es el abrazo que Habacuc significa. Y es precisamente eso lo que Habacuc está haciendo en este libro. Está luchando con su fe, está luchando con el Dios de su fe. Pero para esos que hemos luchado, para esas personas que se encuentran que están luchando con Dios, cuando un luchador está en el cuadrilátero, cuando un luchador está en el ring, déjame decirte que el luchador está en problemas. Ese no es el momento más ideal del luchador. Es un momento grave, es un momento crítico, porque ahí es que se sabe si el luchador pierde o gana. Es un momento que va a definir si este luchador es un buen luchador o es un perdedor como luchador. ¿Y alguna vez has luchado o estás luchando con tu fe o estás luchando con Dios? Muchas veces nos encontramos de esa manera con Dios. Nos encontramos luchando con Dios, nos encontramos peleando de esos momentos que nosotros pensamos que nada está bien. De esos momentos que nosotros pensamos que Dios no está escuchando nuestra oración. Que Dios está como nada que ver con nuestra situación, con nuestro problema. Yo no sé a quién Dios le está hablando en este día. Pero hay momentos que nos sentimos de esa manera. Como que Dios no tiene nada que ver con nosotros, como que Dios no escucha nuestra oración. Y este libro, esta serie que vamos a traer es para ti, precisamente.
Para ti que estás luchando con tus pensamientos, para ti que estás luchando con tu fe, para ti que no escuchas la voz de Dios, para ti que encuentras que hay un silencio entre tu oración y la respuesta de Dios. Para ti que si alguna vez has estado enojado con Dios o estás enojado con Dios por algo que Dios hizo o quizás por algo que Dios no ha hecho. Si ese es el fuego de nuestra fe. Si el fuego de tu fe poco a poco se ha ido extinguiendo. Si el fuego de tu fe poco a poco se ha ido apagando por el agua de la duda, por el agua de los malos pensamientos. Este libro de Habacuc, esta serie que nosotros vamos a predicar en estas próximas 3 semanas, son precisamente para ti. Habacuc básicamente estaba luchando con una pregunta. Habacuc, la pregunta que él estaba, era una pregunta que le estaba robando el sueño a Habacuc, que no lo dejaba dormir. Una pregunta que le había quitado el apetito a Habacuc. Había caído en una depresión, en un desánimo increíble con esta pregunta que Habacuc estaba luchando con ella. Y mientras él ve el mundo colapsándose, mientras él mira que todo a su alrededor se está destruyendo, un mundo muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Muy parecido a lo que estamos viviendo en este 2020. Ese era el mundo que estaba viviendo Habacuc. Esa era su angustia, esa era su pregunta, esa era su preocupación. Un mundo donde parece que lo que no estaba bien firme se estaba desboronando. Es el mundo que nosotros estamos viviendo hoy, donde parece que los malos salen mejor que los buenos. Que a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas. Y Habacuc está luchando con esa pregunta. Y Habacuc está perdiendo su sueño, cayendo en depresión, luchando con esa pregunta. Si Dios es bueno y si Dios está en control, ¿por qué pasan estas cosas? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué sucede esto? Y Habacuc literalmente estaba en un desierto de dudas. En un desierto lleno de preguntas, sin respuestas. ¿Cuántos de nosotros estamos ahí o hemos estado ahí en un desierto de dudas, lleno de preguntas? ¿Cuántos de nosotros hemos navegado en estos desiertos de dudas? Algo que nosotros podemos aprender de Habacuc es que no es un pecado dudar. Y yo voy a repetirte esto: no es un pecado dudar. Es que con Habacuc nosotros vamos a aprender que si sabemos manejar nuestras dudas, escucha bien, si sabemos manejar nuestras dudas, al final nuestra fe será más fuerte. Al final nuestra fe será vencedora. Y quiero que escuches estas palabras, iglesia. Y si estás tomando notas ahí, escribe estas palabras. Si la fe nunca encontrara la duda, si la verdad nunca enfrentara los errores, si lo bueno nunca enfrentara lo malo, ¿cómo podríamos saber el poder de nuestra fe? ¿Cómo conoceríamos el poder de la fe si no enfrentamos situaciones, si no enfrentamos problemas, si no enfrentamos dudas y situaciones en nuestras vidas? Y mi intención hoy no es dañarte la película, pero al final de la historia de Habacuc, la fe de Habacuc se para enfrente de la duda y le hace frente a la duda, y al final la fe triunfa. Al final la fe vence. Y yo vengo a decirte que la lucha no va a ser fácil, iglesia. Nuestra lucha no va a ser fácil. Yo quisiera decirte algo diferente en este día, pero la verdad es que nuestra lucha no va a ser fácil. La lucha va a ser muy difícil. Nuestra victoria, la victoria cuesta sufrimiento. Pero ¿cuántos quieren ser victoriosos en Cristo Jesús?
Todos queremos ser victoriosos en Cristo Jesús, pero la victoria cuesta sufrimiento. Y a través de esta historia de Habacuc, hoy vamos a aprender algo. Vamos a aprender que cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, cuando no tiene sentido lo que está sucediendo, tenemos que recordar quién Dios es. Que nosotros recordemos quién es Dios. Tenemos mucho que aprender en cuanto a cómo nosotros lidiar con nuestras dudas, iglesia. Cómo nosotros lidiamos, qué mucho podemos aprender de esos momentos que nosotros queremos cerrar el puño a Dios. De esos momentos que nosotros nos dan esas rabietas porque no entendemos por qué las cosas nos suceden. Y en las primeras palabras de Habacuc, él hace dos cosas. Habacuc, ¿qué tú tienes que hacer para poder ganar esa lucha? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para poder salir venciendo? Primeramente, lo que tienes que hacer es confrontar a Dios honestamente. Pastor, confrontar a Dios honestamente. Mira lo que dice, vamos al libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 1 y 2. El libro de Habacuc lo abre diciendo, este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Déjame darte la historia de cuándo fue escrito este libro de Habacuc. Aquí vemos a Habacuc hablándole a Dios con el puño cerrado. Aquí vemos a Habacuc hastiado de su situación. Y cuando se escribió este libro de Habacuc, en la historia de este libro fue escrito los dos reyes mejores que ha tenido Israel. Fue el rey David y su hijo el rey Salomón. Bajo el reinado de estos dos reyes, Israel llegó a ser la mayor potencia del mundo. Fue llegar a ser el país más poderoso en un tiempo que las cosas estaban muy bien para Israel, que ellos estaban bien como nación, que ellos estaban bien como ejército, que ellos estaban muy bien con Dios, que literalmente la nación de Israel era invencible. Fue bajo el reinado de estos dos reyes. Pero vemos que Salomón comenzó a apartarse de Dios. Y Salomón como rey comenzó a desobedecer a Dios. Al punto que Israel cayó en una idolatría. Cuando Salomón muere, hubo una guerra civil que dividió a esta nación en dos. La dividió en la parte norte, donde quedó Israel, y la parte sur, donde quedó Judá. Y eventualmente la rebelión de Israel, por la rebelión de Israel, los asiros lo tomaron como cautivos, como esclavos. Y solamente quedó Judá. Pero con el tiempo, Judá también cayó en idolatría. Y Habacuc, que estaba al sur, Habacuc había estado orando para que Dios hiciera algo. Y Habacuc en su oración, en vez de encontrar consuelo, en vez de en su oración hallar solución, la oración de Habacuc se convirtió en un problema, se convirtió en un conflicto. En Habacuc capítulo 1 versículo 2 dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no me escuchas. Su oración se había convertido en su problema. Su clamor se había convertido en su preocupación. Habacuc llevaba tiempo orando a Dios. Habacuc llevaba orándole a Dios día y noche, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, orándole a Dios, pidiéndole a Dios, hasta que su nivel de frustración ya estaba en nivel rojo. Hasta que su nivel de frustración hizo que explotara ante Dios. Y esto es lo que hace a Habacuc diferente a lo que hacen, esto es lo que declara o presenta a Habacuc diferente a los demás profetas. En vez de confrontar a la gente,
En vez de confrontar al pueblo, Habacuc confrontó a Dios. Decide hacerle frente a Dios. Ahora su problema no era la iniquidad de su pueblo. Su problema era la indiferencia de Dios con el pueblo. Ese era el problema de Habacuc. Y eso es lo que Habacuc luchaba todos los días. Ese era su clamor. Si alguna vez tú has orado a Dios por algo que tú sabes que es fácil para Dios, por algo que tú sabes que es la voluntad de Dios, de que tú estés sano, de que Dios haga algo. Si alguna vez tú has tenido una petición de esta manera, tú sabes de lo que está hablando Habacuc aquí en este momento. Algo que tú dices, pero es que esto debe ser tan fácil para Dios. Pero es que esto debe ser, y no entiendo por qué Dios no lo hace. Y esa era la situación que estaba Habacuc. Orando, quizás has estado orando para que Dios te dé un niño, un bebé, pero Dios no te da al niño. Orando por la restauración de tu matrimonio para que Dios salve tu familia, que esa debe ser la voluntad de Dios, y Dios no restauró tu familia. Orando para que las cosas mejoren, para que las cosas aumenten y sean más fáciles, y las cosas van de mal en peor. No sé con quién estoy hablando en este día. Cansado, que estás cansado de clamar a Dios, de llamar a esa línea de Dios, y tal parece que siempre que llama esa línea está ocupada. Hay alguien que está clamando a Dios y siente que Dios no lo está escuchando. Y Habacuc no estaba lidiando con la indiferencia de parte de Dios, sino que él estaba lidiando con que Dios no estaba reaccionando. Dios no había ningún tipo de movimiento de parte de Dios. Y Habacuc estaba lidiando con esto. Del versículo 2 al versículo 4 de Habacuc dice: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Aquí vemos a Habacuc orándole a Dios con el puño cerrado, como que ya él no soporta más. Habacuc está viendo toda una cultura, él está viendo toda una nación desintegrarse ante sus propios ojos. Y Habacuc está diciendo: Señor, la gente está mal. El pueblo te necesita, la cultura estamos perdiendo, se está dañando la cultura, las familias están mal, el país está mal, el sistema está mal, los niños están sin padres, el gobierno no está aplicando la ley, no hay justicia en las cortes. Señor, estamos viviendo en un desastre y necesitamos de ti. Ese era el clamor de Habacuc. Esa era la angustia de Habacuc. Y me parece interesante que Habacuc menciona violencia 2 veces en estos versículos. Todos sabemos que estamos viviendo en una sociedad, y no es un secreto de que la sociedad que nosotros vivimos hoy en día, en este 2020, donde la violencia cada día es mayor, donde los abortos son mayores, donde la eutanasia es mayor, donde el maltrato de las mujeres y de los niños, tiroteos en nuestras escuelas, que a pesar de todo eso, a pesar de todas esas cosas que suceden, todavía decimos que en el cielo hay un Dios bueno, todopoderoso, mientras todo esto está sucediendo alrededor de nosotros. Y esto como que no cuadra en nuestras mentes humanas. Y esto como que no tiene sentido en nuestras mentes. Y esto no le cuadraba tampoco a Habacuc. Según no nos cuadra a nosotros, tampoco a Habacuc le hacía sentido esto. Y Habacuc identificó el problema más grande
que todos nosotros tenemos. Habacuc fue el que descubrió cuál es nuestro dilema como seres humanos. ¿Sabes cuál es? Cuando sabemos que Dios puede, pero Dios no lo hace. Ese es nuestro dilema. Esa es nuestra preocupación cuando sabemos y predicamos y testificamos que Dios puede, pero Dios no lo hace. Pero vemos que Dios no hace nada. Dios puede parar la violencia. Dios puede parar la injusticia. Dios puede parar el coronavirus. Pero Dios no lo hace. Y ese es nuestro dilema como hermanos, como creyentes, como ministros, como gente natural. Ese es nuestro dilema. Cuando enfrentamos este dilema, generalmente se dice que nosotros podemos hacer dos cosas. A cualquier persona que tú le digas, este es mi dilema, yo no entiendo por qué estas cosas pasan. Y siempre nos dicen dos cosas. Está la gente que dice, no cuestiones a Dios. Simplemente sigue adelante y no cuestiones a Dios. Eso no se hace, eso es malo, a Dios no se cuestiona. Y tenemos a otros que se van al otro extremo, que dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo creer en un Dios que permite que estas cosas sucedan. Y todos conocemos a gente que viven en estos dos extremos. Personas que dicen, yo no puedo creer a Dios. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Habacuc? Habacuc hizo, yo voy a hacer las dos cosas. Yo voy a cuestionar a Dios, pero creyendo en Él. Yo voy a cuestionar a Dios, pero sabiendo y creyendo que Dios es todopoderoso. Eso fue lo que hizo Habacuc con sus dudas y sus preguntas. Y quiero que escuche esto claramente, iglesia. Quiero que escuches en tu caminar con Dios. El día que tú choques con la pared, el día porque van a llegar, yo sé que van a llegar esos momentos que tú vas a chocar con la pared. Esos son los momentos, iglesia, que tus luchas con tu fe, los días que tu fe se debilita, esos son los momentos que tu fe se hace débil. Los momentos que tú chocas con la pared son los momentos que tú comienzas a dudar con el Dios de tu fe, que tú comienzas a dudar con la fe que hay en ti. Y estás literalmente en ese momento de lucha, estás ahí literalmente luchando con Dios y tu fe. En ese momento tú haces una de tres cosas. En ese momento decisivo, tú haces una de tres cosas. Algunos paran de luchar. Algunos llegan a ese momento que chocan con la pared y deciden, yo no voy a luchar más. Yo no puedo más. Yo sé de gente en la iglesia que venían fielmente a la iglesia, que no se perdían un servicio, que no se perdían una actividad, que no se perdían una reunión, pero chocaron en un momento con algo difícil en su vida. Quizás en sus finanzas, quizás chocaron en un problema en el matrimonio y ya no tienen las mismas fuerzas y dejaron de luchar. Y ya no vienen a la iglesia, ya no vienen a las reuniones, ya no vienen a los servicios. Cuando ese es el momento que más deben venir a la iglesia. Es cuando más deben acercarse. Cuando más deben acercarse a Dios. ¿Para qué? Para luchar. Ese es el momento de luchar. Ese es el momento preciso para luchar. Mas sin embargo, deciden dejar de luchar. Otros se apartan de la lucha. Otros se apartan. Esos son los que abandonan a Dios por completo. Esos son los que dejan de creer en Dios porque enfrentaron una situación difícil y ahora no quieren creer en Dios porque no pueden creer que Dios haya permitido tal cosa, que tal cosa sucediera o que tal cosa sucediera a ellos. Los que dicen que si Dios es quien dice que es Él, si Dios dice que tiene el poder que tiene, entonces ¿por qué permite estas cosas? Vengo a decirte en este día
que si tú actúas de una de estas dos maneras, tú pierdes la batalla. Tú pierdes la batalla y en este día, la palabra que traemos en este día es para decirte, te dije ahorita, que el final de esta historia termina, la fe termina ganando. La fe termina en victoria. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¿Sabes qué es lo que Habacuc nos enseña? Tienes que hacer lo que hizo Habacuc. Tienes que hablarlo con Dios. Hablarlo con Dios. Cuando tú llegues a ese momento que chocas con la pared, que chocas con la realidad, que no entiendes por qué suceden las cosas, hagamos lo que Habacuc hizo. Habacuc lo habló con Dios. Habacuc no apretó el botón de pánico para como diciendo, ya no hay esperanza, se acabó todo aquí. Habacuc tampoco apretó el botón del snooze bar como diciendo, ¿sabes qué? Esto no tiene importancia, como ignorando el problema. Sino que Habacuc se paró en el cuadrilátero con Dios. Habacuc se paró y enfrentó a Dios. ¿Y sabe lo que hizo Habacuc? Habacuc luchó con Dios. Habacuc se paró frente a Dios y dijo, no, yo voy a luchar porque yo sé que en ti hay esperanza. Yo voy a luchar porque yo sé que esto no es el fin de la historia. Si estás frustrado con Dios, si tienes problemas con Dios, díselo a Dios. Háblalo con Dios. Es más, yo tengo un secreto para ti en este día. Ya Dios sabe que tú estás frustrado. No es noticia para Dios. Tráeles tus preguntas a Dios. Tráeles tus preocupaciones. A Dios no le intimidan tus preguntas. A Dios no le intimidan tus frustraciones. A Dios no le intimidan tus dudas. Y esa fue la oración de Habacuc. Ahora vamos a la respuesta de Dios. Continuamos en este capítulo. Y Dios siempre le contesta la oración a Habacuc. ¿Por qué? Porque Dios siempre contesta las oraciones. No siempre contesta lo que nosotros queremos escuchar. Y no siempre escuchamos la respuesta de Dios. Porque hay veces que Dios habla y nosotros no reconocemos la voz de Dios. Hay veces que Dios habla y no reconocemos la respuesta de Dios. Pero mira la respuesta de Dios a Habacuc. Habacuc capítulo 1, 5 al 11. Dice, el Señor respondió, observen las naciones. Este es Dios hablando. Observen las naciones, mírenlas y asómbrense. Pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que los guepardos y más feroces que los lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas. Se lanzan en picadas para devorar a sus presas. Vienen en tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de los reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen. Pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Lo que Dios está diciendo a Habacuc es: cuidado con lo que estás pidiendo. Cuidado con lo que deseas. Cuidado con la oración que tú estás presentando, lo que tú estás pidiendo a Dios. En el versículo 6 le dice: estoy levantando a los babilonios. Tú estás orando para que yo libere a tu nación. Tú estás orando para que yo traiga liberación a tu nación.
pero yo los voy a librar y los voy a poner en las manos de los babilonios. ¿Quiénes eran los babilonios? Corea del Norte, Al-Qaeda, los talibanes se quedan cortos al lado de estos babilonios. Los babilonios no conquistaban naciones, los babilonios aplastaban naciones. Y Dios le está diciendo, los voy a entregar a los babilonios. Lo peor de todo esto es como dice en el versículo 9, dice, arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza su Dios. Este era un pueblo malo, este era un pueblo que tenía maldad en ellos, que era violento. Su Dios era su poder, su Dios era su fuerza, su ejército. Ese era el Dios de los babilonios. Lo que Dios está diciendo es, si tú estás orando por un avivamiento en esta nación, le está diciendo a Habacuc, si tú estás orando para que Dios traiga bendición, yo voy a levantar una nación mala y perversa para que destruya tu nación. Wow. Y ahora, si Dios no hacía sentido antes, ahora hace menos sentido en nuestra cabeza. Y me imagino que ahora Habacuc estaba deseando el silencio de Dios, que lo estaba enojando días atrás o semanas atrás. Vamos a ver en este libro que la respuesta de Dios es una lección que todos nosotros necesitamos aprender. Sí, iglesia, esta respuesta de Dios es una lección para nosotros. Una lección de esos momentos que nosotros estamos luchando con Dios. De esos momentos que nosotros estamos, que no entendemos a Dios, que quizás tú te sientes como Habacuc, que le pides a Dios algo, que le estás pidiendo a Dios que necesitas que te dé algo y Dios te da lo contrario. Que le pides una cosa y Dios te da otra. Yo no sé cuántos han estado en esa situación o cuántos están en esa situación. La pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? Lo que hacemos es confiar en Dios. Ahora Habacuc está frente a dos caminos. Ahora Habacuc, ¿qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Antes estaba esperando una respuesta, ahora recibo una respuesta, pero no me gusta la respuesta de Dios. Tiene que recordarte en ese momento, tiene que recordarte a ti mismo con quién estás luchando. Tiene que recordarte a ti mismo que con el que estás luchando es mucho más grande que tú. Como te dije anteriormente, cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, recuerda quién es Dios. Recuerda quién es Dios. ¿Quién es Dios? En Habacuc 1:12 dice, oh Señor, mi Dios santo mío, tú que eres eterno. Dios es eterno. Él estaba ahí. Dios estaba presente antes del coronavirus. Dios estará presente después del coronavirus. Dios es eterno. Dios no está limitado al tiempo. Dios no está limitado a los espacios. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente y la eternidad futura, Dios sigue siendo Dios. Dios es eterno y nunca se ha equivocado y nunca Dios se equivocará. Y eso es lo primero que tenemos que entender, que nuestro Dios es eterno. También dice que Dios es santo. El primer atributo de Dios en la Biblia es que Dios es santo, santo, santo. En Habacuc 1:13 dice, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. Hablando de Dios. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a la gente como justa como ellos? No podemos malinterpretar este texto. No es que Dios no ve el pecado. Lo que quiere decir es que Dios no mira el pecado con un ojo de aprobación. Y Habacuc está discutiendo con Dios. Y Habacuc se está diciendo, Señor, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Tú estás seguro de que esta es la mejor manera de hacer las cosas? Claro que sí. Dios es perfectamente santo.
Y porque Dios es santo, Dios no comete errores. ¿Cuántos saben que Dios no comete errores? Dios no comete errores. Dios es santo. Y tercero, también en Habacuc 1, capítulo 1, versículo 12, dice que el Señor nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. En otras palabras, lo que está diciendo Dios, tú eres todopoderoso. No hay nadie más poderoso que tú. Tú controlas la historia. Tú controlas al mundo. Tú controlas todo lo que está en el mundo. Y aunque los babilonios quizás pensaron que ellos hicieron y que ellos se apoderaron de esta nación con sus propias fuerzas, pero sabes que no fue con las propias fuerzas. Fue que Dios permitió que se levantaran para que se cumpliera el propósito de Dios, para que se cumpliera el perfecto plan de Dios. Y ahora Habacuc comienza a entender y ahora comienza a tener sentido de por qué las cosas pasan. Porque Dios tiene un plan. Porque dentro de toda situación hay un plan perfecto de Dios. Y Habacuc estaba en la misma posición que nosotros estamos hoy. Habacuc se encontraba en un momento de incertidumbre. Simplemente no entiendes lo que Dios estaba haciendo. No entendía lo que Dios estaba haciendo. Y basado en lo que vemos hoy en día, es imposible que Dios haya escogido trabajar de esta manera, que Dios haya escogido permitir que ciertas cosas sucedan. Pero Habacuc finalmente comenzó a entender. Habacuc finalmente le hizo sentido. Si Dios es eterno y Dios sabe todas las cosas, yo estoy seguro que Dios tiene un plan. Y yo vengo a decirte que Dios es eterno, que Dios es santo, que Dios es todopoderoso y que en medio de esta pandemia, que en medio de esta inseguridad, de esta incertidumbre, Dios tiene un plan, iglesia. Un plan que va a funcionar, un plan que va a funcionar mucho mejor que nuestro plan, mucho mejor que el plan del gobierno, mucho mejor que cualquier plan, porque el plan de Dios es perfecto, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que está pasando en estos días, lo que estaba pasando en la situación de Habacuc, no era una casualidad. No estaba pasando porque había mala suerte. Estaba sucediendo, lo que está sucediendo hoy en día es porque Dios está en control, iglesia. Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está sucediendo. Y Dios sabe lo que va a suceder. Y estas cosas las podemos aprender de Habacuc. ¿Qué hemos aprendido de Habacuc? Hemos aprendido 3 cosas en el día de hoy. Que Habacuc podemos aprender de él. Cuando yo pienso que Dios no está escuchando, Dios está escuchando. Cuando yo pienso que Dios no tiene un plan, Dios tiene un plan. Y cuando yo pienso que las cosas están fuera de control, iglesia, Dios tiene todo bajo control. ¿Qué tal si oramos en este día? Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios. Porque en medio, Señor, de la incertidumbre, Dios, y en medio de toda situación, Dios, que podemos estar pasando, tú todavía, Señor, nos asegura, Dios, y nos recuerda que tú estás escuchando, Señor, nuestra voz. Que tú escuchas, Señor, nuestro clamor, Señor, y que tú tienes un plan en medio de toda esta incertidumbre. Y que sobre todo, Dios, tú estás bajo control. Iglesia de Dios, si tu fe está débil, si tu fe ha perdido fuerza, se ha ido apagando, si estás luchando con Dios, si tienes preguntas y quizás hay cosas que quizás no hacen sentido para ti, que no entiendes, y quizás tú no ves como que tú no ves que Dios está haciendo algo a tu favor, porque este
esta tragedia que estamos pasando, por este desastre que estamos pasando, por cualquier dificultad que estés pasando, a veces suceden porque Dios quiere librarnos de ciertas cosas. A veces sucede porque Dios quiere corregir ciertas cosas. A veces esto sucede porque simplemente porque Dios quiere enseñarnos paciencia. A veces sucede porque Dios necesita, que nos enfoquemos en cosas de la eternidad y no nos enfoquemos tanto en las cosas terrenales. Yo no sé por qué estas cosas suceden, pero si hay una cosa que yo sé, es que Dios tiene la razón en todo. Si hay algo que yo sé, es que todavía Dios está en control. Y si quizás tú me dices, pastor, esto a mí no me convence, no me cabe en mi cabeza, no estoy convencido que Dios pueda tomar algo malo y convertirlo en algo bueno y transformarlo en algo de beneficio. Déjame recordarte, iglesia, que si Habacuc hubiera creído que Dios estaba en control, si Habacuc hubiera creído que Dios tenía un plan perfecto, el libro de Habacuc hubiera sido solamente de un texto y no hubiera tenido que pasar toda esa travía que pasó. El libro de Habacuc hubiera concentrado que, ¿sabes qué? Dios es todopoderoso y Dios está bajo control. Él es santo, Él es eterno y Él sabe lo que Él hace. Yo estoy seguro que cuando los discípulos estaban frente a la cruz, yo estoy seguro que ellos no entendían lo que estaba sucediendo tampoco. Estoy seguro que ellos estaban pasando por muchas dudas. Estoy seguro que su fe estaba débil. Hasta la mañana del domingo, que vieron que la tumba estaba vacía. Y ahí se dieron cuenta de que sí Dios escuchaba su clamor, de que sí Dios tenía un plan. Si tú quieres la oración este día, yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú pongas tu mano en tu corazón. Y yo quiero orar para que Dios restaure tu fe. Ahí donde está, coloca tu mano en tu corazón. Señor, mira cada vida, Dios, que está ahí presente. Yo te pido, Dios, que tú aumentes su fe, Dios. Que tú aumentes su fuerza, Jesús. Señor, que toda preocupación, que toda duda, Dios, pueda ser ministrada por tu Espíritu Santo, Dios. Y que puedan recibir la paz, que puedan recibir la fe, las nuevas fuerzas que necesitan. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué tal si adoramos a Dios en este momento? Le decimos porque bueno es Dios. Porque bueno es Dios. Iglesia, Dios está en control. Si hay alguien ahí que quiere aceptar a Cristo como su Salvador, este es el mejor día para tú aceptar al Señor y tú decirle: Señor Jesús, entra a mi corazón. Si tú quieres aceptar al Señor, simplemente repite esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, yo acepto tu sacrificio, Dios. Te pido que entres a mi corazón. Declaro que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados. Recibo tu sacrificio, recibo tu salvación. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bienvenido al cuerpo de Cristo. Nos puedes llamar. Si tú acabas de hacer esta oración, nos puedes llamar al 407-249-2329 y queremos ayudarte, queremos orar por ti. Tenemos ministros en los teléfonos para recibir las llamadas. Llámanos, comunícate con nosotros, escribe un comentario y déjanos saber que Dios entró a tu vida, que Dios bendijo tu vida, que Dios bendijo a tu hogar a través de esta transmisión. No nos podemos ir
sin antes nosotros presentar nuestras ofrendas a Dios. Nuestras ofrendas son un sacrificio que nosotros entregamos a Dios. Es una adoración que nosotros damos a Dios, porque creemos que Dios es dueño de nuestro todo, porque creemos que Dios está en control de todo. Y cuando nosotros ofrendamos, nosotros le decimos a Dios: Señor, yo creo en ti, yo confío en ti y yo te pongo en primer lugar. Te invito a que tú pongas a Dios en primer lugar en tu vida y que tú ofrendas en este día, que tú traigas tus diezmos a Dios. Hay 3 maneras que puedes ofrendar. Puedes textear tu ofrenda al 84321 y en el cuerpo del texto simplemente escribe el número de tu ofrenda y envíala al 84321, o puedes bajar la aplicación de Church Center y nos puedes buscar bajo Misión La Cosecha. Ahí está nuestra aplicación, puedes ofrendar de esa manera, o simplemente llamar a nuestro teléfono al 407-249-2329. Iglesia, quiero orar por tu ofrenda, quiero orar por tu finanza, quiero bendecir tu generosidad, quiero bendecir que tú le crees a Dios. Señor, mira cada vida, Dios, que está ofrendando en este momento. Señor, cada vida que está debatiendo, Dios, si ofrendo, si no ofrendo, si puedo, si no puedo, Dios. Señor, que tú aumentes su fe, Jesús. Señor, y que ellos aprendan, Dios, que cuando te ponemos a ti primero, Dios, tú eres un Dios que tienes un plan perfecto. Tú eres un Dios que no falla, que eres fiel, que eres santo, que eres eterno, Dios. Declaro bendición sobre las finanzas. Declaro bendición, Señor, sobre su hogar y sobre sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, iglesia, por estar con nosotros. Gracias por adorar con nosotros. Ya estamos cerrando este servicio, pero no sin antes queremos depositar una bendición pastoral sobre ti, para que tengas una semana de abundancia. Quiero que levantes tu mano derecha ahí donde estás. Levanta tu mano derecha. Yo declaro la paz de Dios sobre tu casa. Yo declaro que toda confusión, que todo lo que quiere traer tribulación a tu hogar, que todo lo que quiere traer confusión a tu familia, que quiere traer problemas de negatividad a tu casa, yo declaro que la paz de Dios arropa toda tu casa, toda tu familia, y que tu familia se levante en paz. Que los que no conocen a Cristo en esta temporada, ellos aceptan al Señor como su Salvador y se añaden al cuerpo de Cristo. Declaro salvación sobre tus hijos, declaro salvación sobre tus padres, declaro la bendición de Dios en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dale un aplauso fuerte a Dios en este día. Gracias, iglesia, por estar con nosotros. Te amamos, te extrañamos y conéctate con nosotros. Estamos el viernes a las 7:30 por estos medios. Muchas bendiciones.